Buenos días alumnos, como lo prometido es deuda, les voy a estar hablando un poco sobre los capítulos de toxicología que van a entrar para el examen. Bueno, primero el capítulo del laboratorio de toxicología clínica. Bueno, el laboratorio de toxicología clínica tiene como finalidad contribuir al diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes, a la mejora y a la comprensión de los procesos patológicos relacionados con la intoxicación. Para ello desarrolla e implementa procedimientos de análisis químicos de sustancias, es decir, llamados biomarcadores, endógenos y exógenos, a los que se le conoce como xenobióticos relacionados con las intoxicaciones. Estos biomarcadores pueden ser de exposición, de efectos o de susceptibilidad. La actividad del laboratorio de toxicología clínica consta de tres fases sucesivas a las que se le suele referir como el ciclo analítico, y son la parte preanalítica, que es la obtención, transporte y almacenamiento de los espécimes antes de ser analizados; la parte analítica propiamente dicha, donde es la preparación de espécimes antes de ser procesado por el instrumento analítico y validación técnica del resultado; y la parte postanalítica, que es el almacenamiento, conservación y destrucción de muestras ya procesadas. La retención, eh, la primera fase, la fase preanalítica, conviene disponer de una formulación clara, inequívoca y no ambigua de la cuestión clínica a la que se busca respuesta los exámenes de laboratorio. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la sustancia a la que se ha expuesto al paciente? ¿Cuál es la cantidad de sustancia ingerida? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se produjo la exposición? Son las preguntas más importantes que se debe hacer antes de realizar el análisis. Son ilimitadas las sustancias que pueden producir intoxicaciones, y la determinación de todas o muchas de ellas superaría los límites o los limitados recursos de los laboratorios, por lo que es imperativo restringir el repertorio a las determinaciones útiles y técnicamente factibles. La selección se hará atendiendo a la epidemiología de consumo local. La mayor parte de los laboratorios proporciona alguna de las siguientes determinaciones, como la anfetamina, metanfetamina y éxtasis; también barbitúricos, benzodiazepinas, benzoilecnonina, que es el metabolito de la cocaína; los cannabinoides, que son los productos eh, de la marihuana; el etanol, metadona y opiáceos; también el litio, paracetamol, salicilatos, antiepilépticos, psicofármacos como los antidepresivos y neurolíticos, y algunos fármacos cardíacos como la digoxina, antiarrítmicos y otros como antibióticos, inmunodepresores, etc. Es crítica una cuidadosa obtención y un adecuado almacenamiento de las muestras para obtener resultados útiles. Es conveniente conocer la toxicogenética de las sustancias para establecer el compuesto a medir. ¿Cuáles son los espécimes que son más utilizados em, para el cribado y para el análisis? Son principalmente la orina. Es el más efectivo para monitorizar el consumo de drogas de abuso o la exposición de tóxicos industriales o ambientales o sus metabolitos. Su eficacia depende básicamente de la perfusión sanguínea del riñón, o que también está funcionando el riñón de la persona. En la fase analítica, el objetivo de la determinación es el cribado de las sustancias más frecuentes que causan intoxicaciones o la confirmación de una sospecha clínica o de cribado previo. El análisis de cribado requiere una alta sensibilidad diagnóstica, rapidez, sencillez y capacidad de procesar gran número de especímenes. Los inmunoanálisis satisfacen estos requisitos utilizando anticuerpos que reaccionan específicamente con un compuesto, por ejemplo la benzoilecnonina, o grupos de sustancias, por ejemplo las benzodiazepinas. Todo esto para identificar exactamente la sustancia consumida. Es preciso entonces realizar exámenes de confirmación.
Con respecto a los procedimientos de cribado, la Asociación Americana de Ciencias Forenses y la Sociedad Toxológica Forense recomiendan que el análisis confirmatorio cumple los siguientes requisitos: se base en principios físicos o químicos diferentes y, siempre que sea posible, la espectroscopía de masas, presente una especificidad analítica superior y tenga un límite de detección igual o inferior. Además, si es posible, se utilice un espécimen diferente del usado en el procedimiento de cribado. Entonces puede ser un análisis de sangre o un análisis de saliva. Los métodos cromatográficos son los más utilizados con la finalidad de confirmación. Y la fase post-analítica, en donde los resultados del cribado se informan tradicionalmente como negativos o positivos, cuando el resultado está por debajo o por encima de un valor discriminatorio prefijado, e indican la ausencia o presencia de sustancias en el espécimen analizado en el momento de ser obtenido, pero no miden el grado de toxicidad, forma o vía de consumo, tampoco la cantidad ni tiempo transcurrido desde la exposición. El que un resultado sea positivo o negativo depende del límite de detección del procedimiento analítico, es decir, la detectabilidad ocasional, y erróneamente se designa a esta propiedad como sensibilidad analítica, la magnitud de la exposición, el tiempo transcurrido hasta la obtención del espécimen y el tiempo de exposición. Ahora hablemos un poco sobre el diagnóstico general de las intoxicaciones. Bueno, el diagnóstico etiológico en la toxicología se fundamenta en los mismos pilares que el de otras especialidades médicas. Entonces se obtiene a través de anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias. La anamnesis es la base del diagnóstico en el 95% de las intoxicaciones. La mayoría de los pacientes que sufren una intoxicación están conscientes y, cuando son atendidos, revelan la historia de su contacto con el producto tóxico. Cuando el intoxicado está inconsciente, la anamnesis debe realizarse con los familiares, amigos o compañeros de trabajo, en particular con quienes compartieron con el paciente en las últimas horas en la aparente normalidad. La exploración física permite apoyar o establecer una hipótesis diagnóstica y, en cualquier caso, ayuda a valorar la gravedad de las intoxicaciones. La exploración complementaria. Entre las exploraciones complementarias de importancia diagnóstica, pronóstica o terapéutica se puede practicar a un intoxicado. Destacan la analítica general, la toxicológica y la radiológica, así como un electrocardiograma. En relación a la primera, que es la analítica general, tenemos el hematocrito, que es el hemograma, la glucemia, la creatinina, que es para medir la función renal, el ionograma, que es también conocido como los iones en sangre, y el equilibrio ácido-base, o sea, se mide el bicarbonato y el ácido carbónico en la sangre. Constituye los 5 parámetros en los que se debe disponer para evaluar y tratar cualquier intoxicación clínicamente grave. A ellos debe añadirse otros como la gasometría arterial, la calcemia, la protrombina, la osmolaridad, etc., en función a la sospecha diagnóstica. Bueno, continuando, tenemos que hablar un poco sobre los conceptos fundamentales de toxicocinética. La farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye modelos para interpretar estos datos. Su conocimiento proporciona información importante para valorar o predecir la acción terapéutica o tóxica de un fármaco. La concentración de un fármaco en el lugar de acción es consecuencia de 5 procesos, a las que tenemos o la conocemos el acrónimo de LATME, que es la liberación de la forma farmacéutica, la absorción, distribución, metabolismo y excreción. El crecimiento humano no es un proceso lineal. Los cambios asociados a la edad en la composición corporal y la función de los órganos son muy dinámicos y son especialmente cambiantes. Durante la primera década de vida, los procesos LAME pueden verse influenciados por los cambios corporales que se producen en función de la edad. Ejemplo: el agua corporal,
la cantidad y composición de las proteínas plasmáticas, la maduración de los sistemas enzimáticos del hígado y la maduración renal. La toxicocinética deriva de la farmacocinética y sus características principales son el estudio de los procesos LAME en situación de intoxicación,